bienvenidos. ¿Cómo les va? A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Revisamos titulares? A ver. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, podría ser inculpado de crímenes de lesa humanidad contra pueblos indígenas. Y vamos a hablar también de lo que pasa en el mundo. Hay 5 señales de una recesión, así que presten atención a este panorama que también les vamos a contar. Yo sé que es viernes, pero siempre hay que mantener las alertas encendidas. Y vamos a hablar de México y lo que ocurre en una súper preparación con motivo del Día de la Independencia que se plantea para el próximo domingo en este país. Vamos a hablar de los logros de López Obrador, del presupuesto 2020 y que se traen entre manos también en temas financieros. El presidente Jair Bolsonaro fue denunciado por ataques contra los pueblos indígenas. 2 organizaciones de derechos humanos hicieron esta denuncia por crímenes contra la humanidad. Desde que Bolsonaro llegó a la presidencia, su gobierno recorta drásticamente la financiación a protecciones medioambientales a nivel federal. La deforestación de la Amazonía afectó a las tierras indígenas y aumentó un 74% entre agosto 2018 y julio 2019. Esto quiere decir que se perdieron 423 kilómetros de cobertura vegetal, lo que impide a los pueblos seguir con sus tradiciones, lo que les impide el normal abastecimiento de sus alimentos. Con estos daños ambientales y sociales ocasionados, el presidente no responde contra los crímenes. Se asocian entonces de esta forma a la disputa de tierra para emprendimientos agropecuarios, grandes obras de infraestructura, minería ilegal y explotación de madera. Y sobre ese punto también hay que evaluar y darle su nota económica a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque eso que pasa es trascendental en la vida de los pueblos. Creemos que sería esencial llevar a los organismos internacionales cuán intolerables es el escenario de incitación a la violencia establecido en el país, que de hecho puede conducir al exterminio de los pueblos indígenas, el empeoramiento de su situación de salud, especialmente en relación con los pueblos indígenas que viven en aislamiento, el estallido de conflictos importantes en el campo con mineros ilegales y acaparamientos de tierras. Nuestro objetivo es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional esté al tanto y tenga conocimiento de todos los hechos. Hemos reunido los hechos desde el comienzo del gobierno de Bolsonaro. Entonces, presentamos el caso para ello, la CPI, para estar al tanto de estos actos, para llevar a cabo una investigación y con eso, nuestro objetivo principal es detener esa ola de violencia, reparar las violaciones contra los pueblos indígenas y los responsables. En el caso donde señalamos al presidente Jair Bolsonaro, ser responsable si ese es el caso. En Perú, estudiantes protestaron contra el aumento del pasaje en el metro. Los escolares estuvieron presentes en la estación central del Metropolitano exigiendo que esta tarifa de pasajes escolares vuelva a ser de 50 céntimos. En este sótano, decenas de alumnos y ciudadanos levantaron su voz. Pagar ese pasaje es una estafa y evadir, no pagar, otra forma de luchar, son las frases que se escuchaban. 120 soles actualmente cuesta el pasaje, 37 centavos de dólares, y están pidiendo que vuelva a 50 céntimos, imagínense. Uno de estos manifestantes dijo, estamos esperando respuesta por parte de la ministra de Educación, a la vez que agregó que se necesita que diga por qué la educación tiene que ser solamente un 2% de inversión cuando en otros países tienen hasta el 6% del PIB. ¿Cómo es posible que Perú no tenga en cuenta la educación y que por lo tanto se invierta cada vez menos en este rubro? Una protesta en Lima que sigue a una propuesta popular en el vecino Chile, recordemos que comenzó así, con el aumento de la tarifa del tren. Queremos que el alcalde Muñoz reduzca la tarifa del Metropolitano a 50 céntimos, porque creemos que es un servicio tan malo y tan deficiente. Nosotros hacemos seguir nuestra voz porque somos estudiantes y exigimos la reducción del pasaje estudiantil, tanto para escolares como para universitarios. Actualmente es un sol 20 y nosotros exigimos que se reduzca a 50 céntimos para que se ajuste a los ingresos reales de las familias de los y las peruanas. Allí tenían entonces ese pedido ciudadano, esa exigencia estudiantil.
Me cambio de país y me voy a Cuba. Autoridades impulsando nuevas tiendas. ¿Por qué? Porque necesitan mover la rueda económica, así que estimular justamente esta fuente, a pesar de las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, habla de la resistencia que día a día hace el pueblo cubano. El gobierno del país intenta satisfacer la alta demanda en los consumidores. Las autoridades impulsan nuevas tiendas con artículos para hogares y empresas que reducen justamente esta necesidad de enviar a otras personas a mercados extranjeros para obtener bienes, y implementando esta forma de venta se le da a los residentes otras opciones que son mucho más económicas porque eliminan intermediarios. Por eso se ven estas largas colas y las tiendas muestran justamente el éxito que hasta ahora tiene el esfuerzo. Mercados nuevos y relucientes cerca del puerto de La Habana están, miren, allí una de las fachadas, están atrayendo ahora a grandes compradores que buscan gangas, artículos para el hogar, difíciles de encontrar ya en otros espacios comunes. Nuevos aparatos electrónicos de Corea y de Emiratos Árabes Unidos, así como motocicletas que veían allí también, inundan la isla y los consumidores se apresuran a comprar en época navideña esperando justamente un mejor precio. Con esto entonces Cuba está buscando un nuevo ritmo a su propuesta económica. Claro, hace rato estábamos esperando por un mercado como este porque no teníamos mercado, pero está muy bueno el mercado. ¿Cómo se llama? Me parece muy buena la opción. Lo único malo que le puedo encontrar es el reabastecimiento, porque donde el consumidor consuma y usted no tiene para reponer lo consumido, automáticamente va a caer en deficiencia de nuevo. La opción es buena, lo que hay es que ver cuánto se mantiene. Ajá. Tuvieron que hacerlo porque es que por lo menos en esta zona de aquí no había un mercado con esta gran variedad de productos, con precios buenos. ¿Sabes? La gente tenía que ir a otros lugares a comprar, tal vez un poco más caro, pero bueno, ha sido satisfactorio para la población. Fíjense ahora, a la vuelta de la pausa vamos a hablar de la Unión Europea y esta importación, cuota de importación de carne de res de Estados Unidos que pone en marcha. Ya les cuento más. En Francia está pasando esto. Organizaciones ambientales denuncian las inversiones de los bancos en energía de combustibles fósiles. Se viene un encuentro, una cumbre climática y ya se empieza a hablar del tema. Nada parece calmar este apetito del mundo financiero por las inversiones sostenibles, de un sector complejo que representa 1/3 de los activos a nivel mundial. El CEO de Société Générale, el tercer banco más grande de Francia, anunció que acompañan la transición hacia nuevas fuentes de energía, por lo que están creando productos de inversión que apoyarían granjas solares y de molinos de viento y otros tipos de energía renovable. Pero, por otro lado, algunas instituciones ambientales, caso Oxfam, piden al gobierno francés que cree regulaciones vinculantes para estos bancos franceses, exigiéndoles que cumplan con el Acuerdo Climático de París, un acuerdo firmado en 2015 y respaldado por Naciones Unidas para evitar el calentamiento global catastrófico. Un informe hecho por Oxfam dice que estas emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron un récord el año pasado y advierten que las reducciones deberían aumentarse de manera significativa del 2020 al 2030. De lo contrario, si eso no se hace, no se van a cumplir los objetivos de este Acuerdo de París. Legisladores europeos aprobaron este jueves el aumento en las importaciones de carne de res estadounidense a la Unión Europea. Legisladores en este Parlamento votaban a favor de un plan para permitir a los agricultores estadounidenses exportar a partir del próximo año una cuota superior a las 45.000 toneladas permitidas actualmente. Una cota o un monto que está vigente desde el año 2009.
La votación se produjo con una resolución que insta a eliminar aranceles impuestos por Donald Trump al acero y al aluminio de la Unión Europea y la retirada de su amenaza de aumentar aranceles a los automóviles y piezas de automóviles europeos. Este acuerdo sobre la carne vacuna está diseñado para resolver una disputa del año 81, cuando el bloque europeo prohibió el uso de hormonas de crecimiento en la carne en 28 naciones, incluidas también esa norma, esa prohibición para las importaciones. Mientras hoy se está hablando también de que Irak toma una nueva decisión ese gobierno y aparecen puntos económicos en Medio Oriente para resaltar, elegimos seguir contándoles lo que pasa en el Líbano, porque los recortes en los salarios y las pérdidas de empleo se van agravando a medida que la crisis sigue. Este crecimiento económico está afectado por el estancamiento político en los últimos años y por un gobierno que no ha logrado meter reformas que justamente estimulen al crecimiento económico. Una economía que depende del turismo y de los servicios. Así es la economía libanesa. Desde que empezaron las protestas, el Líbano está viviendo una crisis que amenaza la propia fuente de trabajo. El desempleo ya está superando el 30% para los jóvenes y, por ejemplo, los dueños de restaurantes dicen que 265 establecimientos han cerrado. La moneda del país, que se llama libra libanesa, está vinculada alrededor de 1.500 libras por dólar y ambas monedas se usan de manera indistinta en las transacciones que se hacen día a día. La cuestión es que los límites a los retiros en cajeros automáticos de billete dólar obligan a las personas a recurrir al contrabando, a los cambistas, y esto ha hecho que justamente ese tipo de cambio no oficial esté ahora arriba de 2.200 libras por dólar. El Banco Mundial ha proyectado un crecimiento negativo para el país de 0,2% para este año y advierte que esta recesión puede empeorar. Antes de que comenzara la revolución, estábamos discutiendo en el trabajo que, tal vez durante los últimos 2 meses del año, trabajaríamos a tiempo parcial por un salario parcial. Considerando la situación en el país, dijimos, ok, y nos fuimos a casa pensando que mejoraría. Y entonces comenzaron las protestas. Entonces, a fin de mes, me hablaron y me pidieron que fuera a la oficina. Y había un cheque esperando. Se hizo evidente que ya no sería a tiempo parcial por un salario parcial. Y eso es todo. La oficina no continuará como antes. Tengo 8 empleados y 2 secretarias. En este momento no están trabajando. A principios de año trabajaban de vez en cuando, dependiendo de la situación. Pero durante los últimos 2 meses no han trabajado en absoluto. La otra opción es cerrar y dar a los trabajadores lo que se les debe y decirles, Dios esté con ustedes. Pero este tema, por supuesto, es realmente muy molesto para mí, porque todo lo que he construido durante estos años se está derrumbando delante de mí. Un interrogante, ¿hay peligro de una recesión mundial? Señales que más preocupan, vamos a revisar a continuación. En el mundo hay varios frentes que amenazan con lastrar el crecimiento económico a nivel global, tanto en las grandes potencias como en los países emergentes. La economía mundial se encuentra en una posición peor a la desencadenada desde el 2008. A pesar de que los bancos centrales están bajando las tasas de interés y metiendo mucho dinero en los sistemas financieros, parece que la desaceleración solo está cobrando impulso, por lo que desde el diario Bestie Finance advierten que los bancos centrales parecieran estar perdiendo el control. Si bien hay muchos que se mantienen escépticos ante la posibilidad de que se desencadene en lo próximo una crisis financiera global, hoy en día existen por lo menos 5 señales de que la economía mundial se está acercando a una recesión inminente. Una de ellas es que las ventas de autos están cayendo. Este año se espera que las ventas mundiales de automóviles disminuyan un 4%, según Fitch Ratings. Se trata de una disminución mayor que en 2008, cuando estalló la crisis financiera. De igual forma, el comercio mundial sigue menguando.
El volumen total del comercio disminuyó un 1,3% en septiembre a escala global, según el reciente informe de CBP World Trade Monitor. Por otro lado, los beneficios de las empresas chinas están decreciendo. Las ganancias de China Industrial Enterprise se redujeron un 9,9% en octubre pasado, en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo esta la mayor caída desde 2011. A esto se le suma que la confianza del consumidor en Estados Unidos está disminuyendo. Según The Conference Board, la confianza del consumidor disminuyó por cuarto mes consecutivo en noviembre. Esto sugiere que el crecimiento económico en el último trimestre de 2019 seguirá siendo débil. Y por último, otra señal a tomar en cuenta es que la gente rica empieza a ahorrar dinero. Según un artículo de CNBC, en 2019 los ricos han recortado sus gastos en todo, desde casas hasta joyas, lo que ha despertado el temor de que una recesión comience en la cima. Analistas aseguran que los problemas financieros a largo plazo han empeorado en los últimos años y que el mundo se enfrenta a la mayor burbuja de la deuda de la historia del planeta, ya que los mercados financieros mundiales están más vulnerables que nunca al colapso, mientras que los disturbios civiles están estallando en todo el mundo. Citemos nuevamente el diario Bestie Finance. Ante este escenario, con una situación tan siniestra como la de ahora, solo queda abrocharnos el cinturón, debido a que en los próximos meses haremos un viaje por un camino muy accidentado. A la vuelta, México, al análisis. Tienen un día muy especial el próximo domingo. Ya van a ver cómo viene el bolsillo. Saw me standing alone without a dream. Les invito al Zócalo el domingo a las 11 de la mañana. Nos vamos a reunir porque cumplimos un año de gobierno, el día 1 de diciembre. Y vamos a informar sobre lo que hemos logrado desde abajo, entre todos. Yo considero que bastante. No todo es color de rosa, ¿eh? Hay puntos esenciales para ver en la economía de México y conocer justamente qué es lo que le espera con este presupuesto 2020 y qué es lo que le espera también con un entorno internacional de ralentización económica. Pensiones a sectores vulnerables, entre los que se incluyen adultos mayores y niños, lucha contra la corrupción, eliminación de los lujos en el gobierno, no hubo devaluación y no se crearon impuestos. Son algunos de los logros que resalta Andrés Manuel López Obrador en su primer año de gobierno. AMLO, quien ha presupuestado en $13,000 millones la inversión social para el año venidero, desde que asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018, ha lanzado grandes programas de bienestar para ayudar a los ancianos, los jóvenes y pobres en general. En la mitad de los hogares del país, cuando menos, llega un programa de bienestar. En la mitad de todos los hogares, de todas las casas de México. Y en el caso de la gente más humilde, de la gente más pobre, de las comunidades indígenas, allí de cada 10 casas, en 9 ya están recibiendo apoyos, programas de bienestar. Y pronto van a ser las 10 casas al 100%. Porque estamos aplicando el criterio de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero de darle preferencia a la gente humilde,
por el bien de todos, primero los pobres. Y en esta apuesta de primero los pobres, Andrés Manuel López Obrador ha puesto punto y final a los gastos suntuosos que se venían registrando en la administración pública. Por lo que si bien la presidencia el año pasado con Enrique Peña Nieto a la cabeza gastó 3.200 millones de pesos, ahora con ANLO se gastan solo 800, lo que implica un ahorro de 2.400 millones de pesos. Además, a lo largo de este periodo de gobierno, la recaudación de impuestos ha aumentado en 2,6% en comparación con el año anterior. En materia laboral, los logros también son significativos. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, se han creado más de 3.000 empleos, eso sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros que en conjunto superan el 1.000.000 de empleos adicionales. Cuando se habla de inversión extranjera, se tiene que en el primer semestre de este año se han captado 18.000 millones de dólares, cifra que supone la más alta en toda la historia del país. Además, el superávit comercial correspondiente al segundo trimestre de 2019 cerró en 5.143 millones de dólares, siendo el mayor desde que iniciaron los registros en 1980. Vamos a agregar que si bien se produjeron avances en materia social, la economía sigue siendo una asignatura pendiente para el gobierno mexicano, que este 1 de diciembre cumple su primer año de gestión. El Banco Central de México redujo nuevamente esta semana sus proyecciones de expansión del PIB, año 2019 y 2020, en medio de una economía que entró en recesión técnica en el primer semestre y que podría incluso cerrar este año en terreno negativo. La autoridad monetaria bajó por sexta vez su cálculo de expansión a un rango entre menos 0,2% y 0,2%, la previsión de crecimiento de la segunda mayor economía de Latinoamérica para este año, desde el anterior 0,7%. ¿Por qué? Tienen una expectativa de menor actividad automotriz al cierre de año. No se descarta entonces cerrar el 2019 con una leve contracción. Para el 2020 la proyección bajó desde 1,5, 2,5, previo a un 0,8, 1,8. El PIB, tras caer los 2 primeros trimestres de este año, se estancó, sepultando expectativas de que crezca arriba del 2% esta economía mexicana, iniciando ya el sexenio. Ahí tienen un panorama entonces de cómo van las cosas. También hay que tener en cuenta que asumiendo la presidencia, López Obrador tenía muy buenos vientos, 61% de aprobación, y hoy hay un 72% que cree de su población que cree que es una persona sincera, 79% lo ve como el líder, 80% dice que es una persona cercana a la gente, 73% lo ve con experiencia para gobernar, y con estos números entonces, al existir confianza en sus decisiones, el panorama de incertidumbre se elimina. Tenemos que cerrar, se nos acaba el tiempo. Brent operando a 63,47, allí lo tienen, WTI 58,03, OPEP 63,94. Los 3 indicadores fueron en dólares, los 3 indicadores por barril. Gracias a todos. Hasta luego.